Muy buenos días entonces a todos los que se han sumado recientemente. Mi nombre es Pablo Fernández, represento ahí a la Comisión de Refinación del IAPG, la estoy presidiendo. Y bueno, y en nombre de los sponsors les doy la cálida bienvenida a este webinar, a esta charla que vamos a tener junto con Jorge Foglietta, de recuperación de hidrocarburos o de líquidos a partir de fuel gas. Antes que nada y antes de empezar quisiera recordarles también de que estamos en plena organización de nuestro sexto congreso, nuestra sexta edición del Congreso de Refino, que va a ser para el 2022, del 1 al 3 de junio. En esta etapa nos estamos encontrando en lo que es el desarrollo de los trabajos técnicos. Hace muy poquito se presentaron las sinopsis, y ahora cada uno está desarrollando sus trabajos y hay una nueva fecha. Estaba previsto, el deadline era el 6 de diciembre y lo vamos a estar pasando para, como dice ahí en la plaquita, el 12 de enero del 2022. Haremos toda la recepción de los trabajos técnicos. También aprovecho por si hay algún trabajo que no alcanzó a llegar a los tiempos de sinopsis, pero que consideren de relevancia que forme parte de este congreso, aprovechen también para presentarlo, no hay ningún problema. El lema del congreso es Tecnología y Valor Humano. Tenemos mucho para hablar de la tecnología y transformación digital, como también cómo esto atravesó a las personas. Temas de COVID también van a ser parte de la mesa redonda y de trabajos técnicos. Así que, bueno, dicho esto, paso ahora a hacer la introducción de Jorge. Jorge Foglietta es ingeniero mecánico de la UBA, él revalidó su título en Texas, así que allí también está registrado como Process Engineer. Cuenta con más de 45 años de experiencia en tecnología de procesos e ingeniería de proyectos en la industria de procesamiento de petróleo y gas y de refinación, como también todo lo referido a gas natural. Tiene una amplia trayectoria profesional tanto en el país, en la ESO, en la Shell, en empresas de energía, como también en el exterior, donde en el 1986 en Houston ocupó cargos gerenciales en Fish, en Randland y en Lummus. Jorge también en el 2011 en Houston estableció su propia consultora de ingeniería, que es Foglietta Consulting. Jorge también en el área de propiedad intelectual es autor de más de 15 patentes en el área de procesamiento criogénico de gas y gas natural. Inclusive patentó un proceso, se llama NG+, creo que es así, Jorge, después me lo rectificás, en todo caso, y fue galardonado este proyecto como la mejor tecnología de procesamiento criogénico de gas en el 2017. Además, Jorge es miembro activo de diferentes institutos en el orden internacional, como puede ser la Chemical Engineer, la parte de corrosión de NFPA, de la parte de petróleo, bueno, en diferentes comisiones a nivel internacional es miembro y también es Senior Advisor en la Lawrence. Así que bueno, tenemos una persona de muchísima experiencia con nosotros y además tenemos el enorme placer que sea parte de la comisión de refino. Así que, bueno, Jorge, ahora te cedo la palabra en esta charla que nos vas a dar de la recuperación de hidrocarburos a partir de gas natural o fuel gas. Adelante. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la introducción. Gracias a la Comisión de Refinación por la confianza y aceptar esta presentación. Estoy tratando de incorporarme. Mientras Jorge ahí aprovecha y acomoda la presentación, también es importante que sepan
que va a haber un espacio de Q&A, de preguntas y respuestas, que va a ser al final de la exposición. Y en el margen inferior derecho, ahí pueden, durante la presentación, formular las preguntas que al final las vamos a leer y Jorge las va a responder. Muchas gracias. Creo que se ve acá, ¿no? Está por venir algo, pero yo no lo veo todavía, Jorge. ¿Se ve ahí la presentación? Está la pantalla en gris o con un color ahí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, nuevamente gracias. Voy a conversar hoy sobre la recuperación de líquidos del fuel gas, de las redes de fuel gas de refinación, de refinerías. No es, por cierto, un, un tema nuevo. De hecho, se hace en cierta manera en todas las refinerías del mundo, en parte de los procesos, pero quizás no se esté haciendo tanto como uno hubiera querido o como el negocio hubiera permitido. Este, ha habido, a ver si avanza esto. En las prácticas todo anda bien. Cuando llega el momento de... Bien, decía, bueno, vamos a transitar por esta presentación entonces sobre recuperación de líquidos de gases de refinación. Vamos a dar una introducción, vamos a ver un poco sobre cómo son los sistemas de fuel gas en las refinerías, algunas composiciones típicas, cómo sería un esquema conceptual de recuperación, este, la presentación del caso y digamos, económico para justificar un proyecto de esta magnitud, los desafíos que presentan, oportunidades en complejos de refinación y por último un cierre y cómo aproximarse a proyectos. Este, Todas las refinerías tienen generación de gases en sus procesos y esta composición está íntimamente vinculada al tipo de procesamiento que se lleve y a la complejidad que tiene la refinería. Cuando hablo de complejidad me refiero a lo que todos conocen como los índices de complejidad de Nelson. Podemos clasificar básicamente tres tipos de gases de refinación, que serían los gases que surgen de separación en procesos primarios como la destilación de crudo, eh, y gases que proceden de procesamiento sea por hidrogenación, reformado, isomerización, que son fundamentalmente gases de cadenas lineales, no olefínicos y por sobre todo presencia de hidrógeno. Gases que proceden de procesamiento de craqueo, sea térmico, catalítico o conversiones térmicas, como el caso de los procesos de coquificado, que tienen distintas especies de hidrocarburos, principalmente olefinas, que son las que nos interesan en este tipo de recuperaciones. Y otro tipo de procesos de conversión como la alquilación y polimerización. Eh, Muy a menudo estos fuel gas que se producen en las refinerías sobrecarga el sistema de fuel gas de las plantas. Como consecuencia directa de esto hay pérdidas de gas de tipo de cadenas de propano o de butanos que se exceden del sistema de fuel gas y van derecho a quema o a antorcha. Así que hay muchos sistemas de fuel gas de refinería que están no bien balanceados y que por ese motivo el exceso se dirige a la quema.
como yo lo veo hoy por hoy, después de más de 100 años de estar en el negocio de la refinación, no se ve que ningún esquema nuevo de refinerías incluya una recuperación profunda del, eh, de líquidos de las corrientes de gas que se generan. Y cualquiera puedan ser estos motivos. A lo mejor es porque es considerado como un negocio marginal. ¿Sí? En ese caso conviene mirar los economics. Quizá porque no haya un mercado donde colocar estos productos, y ahí me pregunto si es cierto, porque todos estos productos son colocables. A lo mejor porque no, tampoco es entendible cuál es el negocio que se está persiguiendo. A lo mejor tampoco porque es entendible dónde colocar o cómo insertar este tipo de unidades adentro de un complejo de refinación, o porque es una planta complicada de operar dentro del el ambiente de refino, o simplemente porque directamente no se entiende. La cuestión que es el criterio al final es que el gas sea enviado a una red de uso como combustible. Em, Tuve la oportunidad de vivir alguna de estas modas, por así llamarlo, hacia fines de la década de los 70, comienzo de los 80 del siglo pasado, en conjunción con algunos de las horas que hubo de recuperación de energía en ellas épocas de embargo del petróleo y algunas de las crisis que hubo en Medio Oriente. Es un concepto que, a la par de que recuperación de energía, también se trató de recuperar líquidos de las corrientes que iban a antorcha. Algunas de esas plantas, como las que pueden ver ahí, se instalaron la mayoría en los Estados Unidos. Hubo varias de estas plantas, como ven, unidades pequeñas, eh, pero el concepto nunca llegó después a asentarse del todo y no dejaron de ser más que un agregado a un complejo existente. Veamos, esto es un típico diagrama de proceso de una planta de concentración de gases como las que se pueden encontrar en, en un cracking catalítico o en una planta de coqueo retardado. Los sistemas fundamentalmente emplean una tecnología de linoel, que es la tecnología común que se emplea para este tipo de unidades, y bastante básica en el sentido de que ni siquiera es una tecnología, digamos, de linoel refrigerado, con lo cual tendría más capacidad de absorción. Pero acá el factor limitante de esta tecnología es la recuperación de propano, este, y cuando la cantidad de gas que se está produciendo o operando es pequeña, no tiene mucha influencia sobre el contenido calórico del gas, pero cuando esto aumenta, eh, la cantidad de propanos y superiores aumenta significativamente, y esto hace variar mucho el contenido calórico del gas. Y si, como en algunos casos ocurre, ese gas va a generación de energía, muchas veces ha ocurrido que por cambio en el poder calorífico se detiene el equipo de generación. Suelen tener otro tipo de componentes que vienen adosados por distintas emisiones de distintas plantas, como monóxido de carbono, dióxido y otros componentes. El punto es que cuando en estas plantas hay sobrecarga, estos dos equipos, el absorbedor primario y el sponge absorber, son los que terminan no operando como corresponde y mandando ese gas con sobrecarga, digamos, composicional al sistema de fuels. Acá tenemos un esquema típico, como debiera ser, segregado, de los colectores de fuel gas. Tenemos un colector, lo que se llamaría
gas normal o gas dulce, y un colector de gas agrio para todas aquellas emisiones que vengan de procesos donde haya eliminación de azufre. En el primer caso, todo gas va a una planta de recuperación de LPG, de gas licuado, donde se puede recuperar propano y butanos. En el caso de los gases agrios van a una planta de aminas en donde se hace remoción de sulfídrico y eventualmente, dependiendo de las cantidades, a una planta de azufre. Ambas corrientes de gas tratado terminan yendo a los consumidores de fuel gas de la refinería. En un poco más detalle, estos dos colectores que están aquí y aquí terminan yendo a un esquema similar como no todos son iguales, pero puede representar un típico, en donde hay un sistema de distribución de gas que está además complementado con el agregado de gas natural, que en función del consumo abrirá más o menos la disposición de gas natural dentro del sistema. O si no, en algunos casos también para mantener cierto poder calorífico, también el agregado de LPG, que mediante un vaporizador agrega gas al sistema. De este punto central tendríamos la distribución del fuel gas a los usuarios, y cuando hay exceso se ventea y se quema en la antorcha de la planta. Acá tenemos los aspectos críticos entonces a mirar. Ese suministro de balance de gas natural, el agregado de este LPG al sistema, y bueno, los desbalances que terminan yendo a la antorcha. En esta lámina vemos una composición típica de tres tipos diferentes de gases en función de esa arquitectura inicial que yo les comenté, en función de cómo está configurada la refinería. He podido clasificar, digamos, tres tipos: de alto contenido de hidrógeno, con un contenido medio y un contenido bajo. Las cromatografías han dado, digamos, típicos como los que se ven aquí. Podríamos decir en general que este es el material que tenemos marcado acá, son el material que es de interés recuperar y mejorar, incluido el hidrógeno, que se ve aquí. Podríamos decir, en términos generales, que, digamos, estas composiciones tienen estos rangos y podrían ser estos los que se puedan considerar para un proyecto típico, digamos, de recuperación de líquidos de fuel gas de refino. Claro, estos gases no vienen solos, están acompañados de estas sustancias que están presentes en casi todos los procesos de donde viven. Anhídrido carbónico, sulfídrico, mercaptanos, vienen del azufre, amoníaco, sulfuro de carbonilo, agua, cianuro, hidruro de arsénico, acetileno, mercurio que viene con el petróleo, óxido de nitrógeno, ¿no?, de las combustiones que hay en el catalítico, monóxido de carbono y otros componentes más, inclusive aromáticos. Todos componentes que en su momento van a representar un desafío para la purificación del producto que nos interesen separar. En forma conceptual, uno podría decir, bueno, si tengo interés en recuperar líquidos, el diagrama mínimo de operación podría ser este. Tomo el gas de la refinería,
hago un tratamiento de ese gas. ¿Por qué hago el tratamiento? Porque para recuperar profundamente lo que voy a separar, voy a pasar por temperaturas bajas, donde algunos de estos componentes me van a crear problemas. Por ejemplo, el anhídrido carbónico, cuando bajo, desciendo la temperatura del gas para tratarlo, ese contenido de anhídrido carbónico puede llevarme a formación de sólidos que tapen equipos, intercambiadores de calor, todo, em, y que sean un problema en la operación. Sulfídrico también, porque termina siendo un contaminante para los productos terminados. Y muchos de los otros componentes que vimos, o sustancias que vimos recién, que en función del producto que vayamos a eliminar, debemos tener en cuenta cuál es la máxima contaminación permisible y en función de eso será el tratamiento. Sí, por ahora dejamos esta caja así a título genérico. Es un tratamiento, gas de entrada, compresión de este gas para llevarlo a una presión que sea óptima para la operación en la parte de separación criogénica. Tendríamos una etapa de enfriamiento y recuperación de líquidos, de donde desprendemos un gas que va a ser rico, retornamos un gas que va a ser rico en hidrógeno. Este gas lo procesamos en una unidad de absorción donde hacemos una purificación del hidrógeno, tenemos un hidrógeno de altísima pureza, y nos queda un remanente, un gas de bajo contenido calórico. A su vez también tengo una recuperación de gas de alto contenido calórico y los líquidos que forman un bulk de composición del cual después, en función del negocio que me interese, haré un fraccionamiento pues en esa dirección de mercado, vamos a decir así. Pero para que especificarlo más, podríamos tener etileno de grado petroquímico, etano, eh, propileno, propano, butanos y superiores también C5 más. Bien, entonces llegamos al punto, y tiene sentido todo esto, como dijimos al principio. Hagamos los números en forma así elemental. Tomo mi cajita, tomo como ejemplo la refinería de tamaño razonable, 200.000 barriles diarios, asumiendo una composición de ese fuel gas de mediano contenido de hidrógeno. Y le propongo este negocio, este, similar a lo que vimos recién, comprendido, tomo mi gas. Generalmente tienen que calcular que se generan alrededor de 200 a 250, 300 pie cúbicos de gas por cada barril que se procesa. Entonces, en función de esto, vamos a obtener una corriente de gas que se retorna a la refinería. Hablamos del hidrógeno de alta pureza y todos los otros componentes de grado petroquímico eh, que se exportan como producto de la refinería. Etileno, etano, propileno, todos en grado petroquímico. Propano y butano. Esto se aumenta a lo que ya se produce. Y el corte de pentanos superiores, que se agregan a las naftas, ¿verdad? Bien, usamos valores, estos son valores recientes, de no más de una semana. Cuando ponemos todos estos valores en la balanza, surgen todos estos valores monetarios en cada una de estas corrientes, y todo esto eh, lo miro como resultado económico. Digo, mi venta, esta es mi venta diaria con esos valores, este sería mi gasto operativo, este es el gasto
lo que yo pago por el gas que estoy tomando, ¿sí? El gas de refinería de hoy, yo lo estoy tomando y este es el valor al cual lo pago, valor de mercado, y este es el gas que tengo que agregar para reponer contenido calórico, y este es mi balance de operación diario. Y esto es lo que, este es digamos, mi venta anual antes de impuestos. ¿Sí? Cuando yo miro esto, eh, en un análisis económico rápido a 20 años, y propongo esta tasa de retorno, me encuentro con que el proyecto me está dando esta tasa de retorno. ¿Mm? La inversión se paga en 3 años. Pero bueno, no nos entusiasmemos tanto. Sigamos. Si comparo esto es un esquema de refino, digamos, con cierta complejidad, como para ver cuál sería el impacto económico de lo que acabo de hacer con respecto a lo que la refinería hace. Entonces, en una refinería donde estoy procesando un West Texas con la misma capacidad que dije, de 200.000 barriles, la cantidad de gas es bastante similar. Cuando miro el margen operativo, estoy encontrándome con valores que representan lo que calculamos antes, más o menos el 5,5%. Lo cual no me parece que esté tan mal. 5,5% de lo que, por sobre lo que la refinería ya hace, es un agregado importante en la economía. Pero bueno, vamos ahora a ver un poco los desafíos que tenemos. Ciertamente un desafío muy importante y en función de lo que se quiera recuperar son todos los tratamientos que hay que hacer para la remoción de contaminantes. Pero bueno, es equipamiento, son procesos, son catalizadores, son absorbentes. El punto es recuperar esos líquidos. Después, en función del mercado que tengamos y donde queramos ir, será qué esquema de fraccionamiento vamos a incorporar. Vamos a ver algunos ejemplos reales, donde se ve, digamos, la dirección en la cual se ha elegido ir. Estamos hablando de la remoción de estos contaminantes y esto lleva distintos tipos de tratamiento. Un tema importante que tiene este tipo de operación es la variación composicional que tiene la alimentación a la eventual planta. Y no solamente la composición, sino también la variación del flujo. Estaríamos poniendo una unidad en la cual tiene composición variable y además el caudal va variando en función de cómo está operando el total de la. Una de las cosas que uno está buscando también es optimizar todo el sistema de fuel gas, ¿sí? Y es que quede balanceado y que no haya emisión a la antorcha. Eh, con respecto a la contaminación básica del gas que viene con anhídrido carbónico y sulfídrico, hay que buscar un esquema de tratamiento inicial para remoción de esos dos grandes componentes importantes. Otro aspecto importante es la definición de la presión de operación de la planta, lo cual conlleva a optimizar todo el esquema de optimización de la compresión del gas. Una vez comprimido el gas, hay que hacer un análisis antes de llegar a la parte criogénica o de recuperación de líquidos, de si hay que hacer, qué conviene más, si hacer la remoción de componentes nocivos que después van a afectar aguas abajo a los productos finales, si antes o hacerlo después. A veces, bueno, hacerlo antes alcanza, a veces hay que hacerlo tanto antes como después. Este, Después tenemos también el estudio de todo el aspecto tecnológico de la remoción de líquidos. Y en este sentido, como el gas que se trata es un gas pesado, es un gas que seguramente requiere de la ayuda de refrigeración externa para poder hacer una separación eficiente. Por último, también hay la participación de turboexpansión en el último tramo para
para poder mejorar la temperatura de separación. Los sistemas de refrigeración que se usan habitualmente son sistemas complejos, se llama sistema de refrigeración en cascada. En experiencia personal he trabajado con sistemas eh, con etileno, con etileno y con propano. Y últimamente hemos hecho alguna aplicación de refrigerantes mixtos para optimizar la energía en la parte de separación. Entonces, optimizar la refrigeración es un aspecto importante, optimizar el esquema de fraccionamiento también importante, y a medida que la escala de la planta cambia, esto se va haciendo cada vez más importante. Hemos trabajado en sistemas de fraccionamiento integrado, donde no sé, una columna está integrada en la operación de otra columna del sistema de fraccionamiento. De esta manera hacemos también una optimización de los servicios auxiliares. Y bueno, para finalizar esta parte, también es muy importante lo que decíamos del pulido que deben de tener estos productos antes de ir al mercado. En la parte fría, en la parte de separación, como decía antes, son gases ricos, gases de peso molecular alto. Hay un intensivo uso de la refrigeración, como ya comenté, me adelanté a mí mismo. Es lo que les estaba comentando antes de los distintos sistemas de refrigeración y turboexpansión, el uso de metanizadores complejos con reflujos para aumentar la recuperación de etileno. Hay tecnologías como el uso de bombas de calor de manera tal de generar un reflujo auténtico y mejorar la recuperación de líquido. En cuanto al fraccionamiento, como les decía, todo será función de los productos que se quieran obtener. Lo que tenemos acá a la vista sería el esquema de fraccionamiento más complejo. Estaría integrado por un detanizador que tomaría los líquidos de ese metanizador inicial y después procesado subsecuentemente en un depropanizador, un debutanizador y un splitter de butanos y finalmente también un procesador de cortes de S5 más. Hablamos también de la remoción de anhídrido carbónico disulfídrico. Acá y le expliqué al comienzo el porqué para evitar el congelamiento en la sección criogénica. La eliminación de sulfídrico fundamentalmente se debe a un tema de seguridad y también para evitar cierto tipo de problemas de corrosión en la planta y porque además el sulfídrico representa ser un veneno para catalizadores que después se van a utilizar en la purificación de productos. Hemos visto también casos en los cuales el sulfídrico reacciona debido al calor de compresión y en ambientes o en contenido de gases que tienen oxígeno para formar azúcar. Este sería el esquema típico de una planta de aminas, pueden ser aminas especiales y será cuestión de también eliminar o tener un perfil completo de todos los componentes azufrados que están entrando a la unidad para poder saber qué tipo de solvente vamos a utilizar en esa parte de la operación. Les comenté la presencia también del mercurio. Mercurio viene asociado con el petróleo. Y hay que conocer también qué tipo de mercurio estamos teniendo. Tiene distintas opciones, el gaseoso, orgánico, etc. Fundamentalmente hay que eliminarlo porque en los equipos que vamos a utilizar en la parte fría, el mercurio genera problemas de corrosión
forma amalgamas que son corrosivas y producen la falla de los equipos de intercambio calórico. Esto se soluciona con absorbentes específicos que remueven el mercurio durante, eh, durante la operación. Oxígeno, el oxígeno está presente también, es un promotor de polímeros, hay que eliminarlo y la manera de hacerlo es a través de la utilización de un catalizador con paladio, es un catalizador caro, pero que estando en presencia de hidrógeno reacciona y forman agua. Y este agua ulteriormente después hay que separarla. Quiere decir que si tuviéramos efectivamente presencia de oxígeno, esto hay que removerlo antes de hacer el proceso de deshidratación. Hay hidruro de arsénico, como mencioné también, es uno de los contaminantes que se encuentran. También es removido a través de absorbentes y catalizadores selectivos, porque esto es un componente que también representa un contaminante para el tratamiento de productos del producto final. Como ven, alguien puede pensar a lo mejor que todos estos tratamientos hayan sido una especie de desaliento para los procesadores. Parecieran ser plantas complejas. Bueno, los productos a los cuales nos queremos dedicar son productos que requieren especificaciones muy explícitas. La remoción también de sulfuro de carbonilo puede generarme también más sulfídrico. Así que si hay presencia, tenemos que ver la manera de removerlo, sea por hidrólisis y también, o si no, por absorción con zeolitas, como se ve en el cuadro inferior. Hay otro aspecto muy interesante que es la presencia de, como comenté, de óxidos de nitrógeno. Esto puede ser peligroso por cuanto que genera ambientes explosivos. Los óxidos de nitrógeno se ha visto acumulación en plantas de olefinas y la presencia en las refinerías puede venir tanto de la planta de extracción analítico como de la planta si alguien no tuviera un coker fluidizado. Lo que ocurre es que el óxido de nitrógeno se oxida a dióxido por la reacción que están viendo acá. Y después ambas sustancias dan origen a un trióxido de nitrógeno que también es conocido como blue oil. Esto es una sustancia que a medida que vamos trabajando en temperatura, bajando la temperatura, se forma como un líquido y después solidifica. Cuando llega el momento de hacer un paro, y empieza a recalentarse de vuelta la planta, este sólido se licúa y comienza a ser inestable, temperaturas por encima de los 3 grados centígrados y a presión atmosférica cuando se despresuriza el equipo. Esto acá es donde entramos en el aspecto de inestabilidad y este calentamiento del trióxido rápidamente disocia estos dos componentes, se disocia y da origen a explosiones, como que ha habido casos. Y la consecuencia es esta es una sección de un intercambiador de placas destruido por deflagración súbita de este trióxido de nitrógeno. En el American Institute of Chemical Engineers tiene una sección especial del grupo que se dedica a olefinas a estudiar este tema y muchos reportes y relatos específicos a este tipo de
problemas. Yendo al tema de los tratamientos, las corrientes que se exportarían, que son las corrientes de etileno, etano, propileno, propano, y requieren de tratamientos. Estos tratamientos, para llevarlos a grado polímero, grado químico, se solucionan con contactos con aminas, con tratadores de absorbentes con alúmina, eh, catalizadores especiales. Hay un sinnúmero de productos así, de regenerables o no regenerables, que se fueron desarrollando a partir de la década de los 70, un poco también atraídos por la misma industria de olefinas, y que son aplicables a estos tratamientos que vengo mencionando. Prácticamente los mismos tratadores que se usan en las plantas dedicadas de olefinas o en plantas de etileno se pueden utilizar en estos esquemas de tratamiento. ¿Dónde, ¿Dónde estaría esta planta adentro de un esquema de refino? Bueno, miren, acá tenemos todas las corrientes de fuel gas que podemos pensar y que ocurren adentro de una refinería. Esta planta puede, si estuviera integrada, es el motivo que todavía es, para mí como es el eslabón perdido del procesamiento adentro de una refinería, que todavía no entiendo, porque nunca se incorporó definitivamente. Pero en definitiva esta planta tendería justamente a hacer esto, a capturar todas estas corrientes y llevar adelante el esquema de procesamiento que les mostré al principio. Esa sería su punto lógico, su locación lógica. Volviendo al esquema que vimos de fuel gas, entonces lo que haríamos, si quisiéramos implementarlo, es bloquear esta entrada. Desde aquí derivaríamos todo el fuel gas producido, lo mandamos a la unidad de recuperación de líquidos. El gas después nos vuelve, ¿sí?, aguas abajo de este bloqueo, ingresa en el sistema. Y acá esto se directamente bloquea. Esto no debería tener nunca ninguna acción. Hoy en día hay tecnologías que nos permiten trabajar con la línea de antorcha, ni siquiera con el piloto encendido. Hay tecnología disponible que enciende el piloto y prende la antorcha cuando hace falta. Bien. Entonces, mirando un poco las oportunidades en refinerías y en centros así de petroquímicos, podemos decir un poco a la experiencia que hemos adquirido, que la economía de escala favorece aquellas plantas aquellas refinerías que están por encima de los 50.000 barriles diarios, ¿no? Y refinerías que tengan índices de complejidad que estén por encima de 10 a 15, que generan, como les dije, también alrededor entre 250 a 300 pies cúbicos de gas por barril procesado. Esto se puede pensar también en una sinergia en la generación de energía. Y bueno, apuntando a los productos que les dije, el etileno, propileno. Obviamente, una refinería aislada puede ser que no encuentre atractivo en el mercado, pero una refinería que está circundada por complejos petroquímicos debiera tener una afinidad y un atractivo a integrar su operación con la vecindad. Filosóficamente, esta sería la idea. Ahora lo van a ver implementada. Estas plantas aportan su colector de fuel gas a la planta. Esto es un esquema externo, ¿no es cierto? No en donde la refinería lo tiene en sí, en su esquema, sino un esquema de operación externo, como el que van a ver ahora. Entonces, estas refinerías entregan su colector de fuel gas, suman y se procesa exteriormente. Y acá vamos al primer ejemplo. Este ejemplo, esta es la planta que opera
que opera en Texas, en Corpus Christi, está en operación desde mediados del 1991. Es probablemente la planta más grande que haya de este tipo y que trabaja recibiendo fuel gas de 4 refinerías, de la refinería de Valero, Champlin, Coastal, en aquel momento ahora es Valero, y Koch Refining, Refining, y que aportan un total entre las 4 de 142 millones de pies cúbicos de gas a esta planta. De aquí se generan, 12.000 barriles diarios de etano. Y acá es interesante el desafío, porque uno dice, bueno, estoy integrado con el vecindario, pero acá el vecindario no fue tal, porque este etano se envió a 60 millas al norte de donde estaba la planta. Este etileno a 45 millas de donde estaba la planta. O sea que hubo que tender ductos, como así hubo que tender ductos, y ahora van a ver las fotografías, para poder recibir todo este fuel gas a este complejo. Es decir, que alguien le vio el sentido económico, ¿verdad? Bien, decía, 12.000 barriles diarios de etano. ¿Mm? 93.000 toneladas al año de etileno, que no son despreciables, 2.700 barriles diarios de propano, 30.400 toneladas de mix propileno-propano, 3.000 barriles diarios de butanos. Interesante la cantidad de hidrógeno que se entrega de vuelta a las refinerías, de 43 millones de pies cúbicos, también número importante. Este es el esquema que generó este proyecto conocido con el nombre de Javelina. Esta es una planta que ya cambió de dueño 3 veces. Uno puede decir, bueno, cambió de dueño porque no quería, no, es que el dueño anterior, el primer dueño, llegó a un punto donde sus costos operativos, porque creció su empresa, no lo justificaban y lo vendió a alguien que lo pudiera hacer. Hoy en día estamos ante el tercer dueño de la empresa y como verán, hizo buen negocio. Acá tenemos una vista satelital de la zona donde está la planta Javelina, que está dentro de este círculo. Ahora vamos a ampliarlo. Y acá están las otras refinerías, las 4 refinerías que les comenté, que aportan a este centro de operación. Tanto la línea de etano como la línea de etileno tuvieron que cruzar la bahía Nueces, ir hacia el norte, porque ahí es donde estaban los complejos que utilizaban tanto el etano como el etileno. Acá tenemos la composición típica de lo que fue el gas de Corpus, de Javelina, y estos eran los contaminantes que tenían, que, como van a ver ahora, tiene su impacto, ¿verdad? Porque del esquema simple que yo les dije al principio, bueno, ese esquema derivó en esto. Acá están las facilidades de entrada, acá está la caja de remoción de los contaminantes gruesos, o sea, CO2 y sulfídrico, la compresión, deshidratación y comenzamos con tratamientos antes del enfriamiento. Remoción de mercurio, acá viene el enfriamiento, recuperación de líquidos y acá está todo el tren de fraccionamiento, de tanizado, de propanizadora, de butanizadora y después los tratamientos finales del producto antes de ir a su despacho. Todo lo que tenemos acá arriba es toda la parte de hidrógeno y formulación de los dos combustibles de bajo poder calorífico, de alto poder calorífico y el hidrógeno. Bueno, si tomamos la planta de Corpus Christi y la ponemos en la economía del día de hoy, esto es lo que da con los números de hoy. 274 millones de dólares al año previo impuestos. Y si hacemos el economics en el cash flow, eh, postulando una tasa de retorno del 15%, la operatoria nos da el 56%.
a 20 años la inversión se paga en un año, menos de un año y medio. La misma planta que está ahí. Las especificaciones, acá están las especificaciones del producto que les comenté al principio, las exigencias. Vean esto, por ejemplo, un ppm de monóxido, 5 ppm máximo de CO2, esto es en el producto etileno. O sea, acá tienen las especificaciones de calidad de producto. Eh, Esta es una planta que necesita tener, digamos, un control de calidad, cromatografía, obviamente muy estricto. Yo recuerdo que cuando pusimos en marcha esta planta, en febrero del 91, hice la pregunta sobre el tema de la calibración. Había 37 analizadores de calidad, ¿ok? Y los operadores que venían a trabajar, eh, pues no, no es que no la tuvieran la formación, pero tenían que entender de qué se trataba de la planta para poder entender con qué grado de asiduidad tenían que tener los analizadores en línea y perfectamente calibrados como para medir, ¿no? Llegó un tiempo que no entendieran, pero se entendió. O sea, no es ni una refinería, no es ni una planta de gas ni una planta petroquímica, es lo que es. Es un centro complejo. Acá tienen algunas fotos de lo que era lo que es esa planta. Acá tienen toda la zona de fraccionamiento, acá está la refrigeración. La planta originalmente está dentro de este perímetro. Esto que se ve al final es una planta de hidrógeno que se agregó después que fue instalada. Esta es otra vista de la planta. Em, Obviamente todo esto es compactable si tuviera que entrar dentro de un terreno de refinería a planificar o existente. Distintas zonas, pero para que vean un poco el volumen en una planta de este tamaño. Acá tenemos el demetanizador criogénico, acá es donde se separa el bulk de los líquidos que recuperamos. Son vistas del sistema de refrigeración, es un sistema de refrigeración en cascada con dos circuitos, uno de etano y de propano. Acá tienen la planta de PCA, una planta muy importante por el volumen, como vieron, 40 y pico de millones de pies cúbicos, es una planta importante. UOP, que fue la que hizo la planta, nos proveyó la tecnología, ciertamente la consideró como una de las plantas importantes del momento. Acá tienen el tren de fraccionamiento, esta primera columna es el splitter de etileno etano. Este es el splitter de propileno propano. Estas dos columnas están integradas térmicamente. ¿M? Eh, y, y este es el debutanizador. Tenemos otro ejemplo reciente, estuve trabajando en esto el año pasado, esta vez en el Medio Oriente, en los Emiratos, con un esquema distinto. Digamos, en términos generales lo mismo, pero distinto en cuanto a qué se quería obtener. Con el tratamiento inicial, acá lo que se quería era obtener la mayor cantidad de etano posible. De hecho, el etileno, fíjense, no hay casi etileno. El etileno se trató todo, se hidrogenó, todo esto fue hidrogenado, la corriente de entrada para eliminar olefinas. O sea, maximizar la obtención de etano que iba a craquearse, que va a craquearse en un complejo vecino. Obtención de fuel gas e hidrógeno. Mirar estas cantidades, ¿no? O sea, estamos ingresando 184, esto es más grande que lo que vimos de Javelin, 184 millones. Se obtienen 103 de hidrógeno, etano y el bulto de líquidos, que representan un 14.100 y algo barriles diarios de NGL que después se fraccionan por separado. El sistema de refrigeración es un tema que lo integramos con refrigeración con propano en una parte y complementado con un sistema de refrigeración de refrigerantes mixtos. Cuando hacemos el economics de esta unidad, vemos en forma similar a como venimos viendo, en un esquema de 20 años, una planta que se paga en menos de un año y medio, con tasas de proyectos insoñables.
Eh, aplicación, formulación de estos proyectos. Entonces, cuando uno mira esto y quiere ir en esta dirección, hay que tener en cuenta que el CAPEX, la inversión de capital, va a ser ciertamente función del gas que uno va a procesar y del esquema de procesamiento que uno impone y a dónde quiere uno ir. O sea, hay que saber a dónde ir y desarrollar el esquema. En ese sentido, no soslayar cómo es la colección de gases, si son de varias plantas o si es de la misma refinería, qué tratamiento hay que hacer. Es muy importante para hacer una especiación muy detallada del fuel gas para poder entender quiénes son los visitantes y cómo hay que decirles que se vayan. ¿Cómo sería mi esquema de compresión? ¿A qué presión voy a operar en la zona criogénica o de separación de líquidos? ¿Qué sistema de refrigeración voy a usar? Creo que los refrigerantes mixtos definitivamente son una llegada importante y creo que están para quedarse. ¿Cómo hacemos la separación de hidrógeno? La PCA ha mostrado por excelencia de ser el mejor proceso para esto, pero no hay que descartar en función de la pureza de hidrógeno que se quiera para los procesos de... Si alguien tiene un hydrocracker, probablemente querrá tener una presión parcial más alta. En fin, eso lo define el refinador. Pero puede operarse, puede separarse ya por vía criogénica, por membranas, obviamente por PCA también. En definitiva, también, bueno, cómo es el sistema de recuperación de líquidos y cómo es el fraccionamiento y el tratamiento de productos. Esto hace a la complejidad de la planta y ciertamente hace a los requerimientos de área, los servicios auxiliares con que hay que abastecerse y apoyar la planta. Más todos los tratamientos de los cuales ya hablamos y catalizadores propietarios y absorbentes que conforman. Todo esto impacta sobre nuestro CAPEX y nuestros costos operativos. Y como les dije también antes, importante, el entrenamiento de la gente para que entienda y tenga sensibilidad a los productos y a las especificaciones y de qué se trata, ¿no? El tema de control de calidad de producto requiere estar muy bien equipado en analizadores, laboratorio y de instrumentación y que esté eh, adecuada todo el tiempo. Em, para resumir y ir cerrando, ¿qué nos podemos llevar de esto? Para el refinador que lo decidiera incorporar es un tema interesante por cuanto hoy en día esto produce una reducción sensible de la impronta de carbono, porque estamos quemando un gas mucho más limpio. Se alcanza un balance de poder calorífico mejor y se minimiza el uso del gas natural. Se obtiene un fuel de buen poder calorífico, se minimizan pérdidas, se reduce la complejidad de la operación por desplazamiento, digamos, de lo que es de una unidad a una unidad que está concentrada en hacer ese trabajo. Se integra la refinería con mayor complejidad y un alto nivel de sinergia. Se dispone de un procesamiento de los gases, del fuel gas, de alta calidad y fraccionamiento, y se puede hacer un diseño que esté enfocado a contingencias específicas, como ser arranques de parada de plantas que no necesariamente necesiten envíos antorchas, como en el caso de un cracking catalítico o un delay coker y ante cierto tipo de contingencias. Por último, si fuera una unidad separada, pues bueno, como negocio va a proveer una corriente de ingresos importantes por todos los productos, depende cómo esté conformada, lógicamente, los productos que exporta, la venta de hidrógeno y, y, y por el hecho de poder estar integrando la planta
a usuarios petroquímicos que estén en los alrededores. Y con esto les agradezco el tiempo. Eh, Les he traído a alguien que eh, eh, me pareció siempre que estuvo de moda, pero me parece que en estos tiempos que corremos hoy es importante traer a la luz nuevamente este tipo de oportunidades que no solamente generan ingresos, sino que también mejoran la calidad de cómo se está operando. Así que con esto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muy clara la presentación, mucho nivel técnico y qué bueno cuando los proyectos llegan a esa fase donde se materializan, se concluyen en fierros que producen y generan rédito. Muy, muy buenos los dos ejemplos que nos trajiste. Así que aprovecho ahí, mientras te recuperás, tomás un vaso de agua para pasar unos parroquiales. Uno de ellos es referido a que tenemos nuestro último webinar de este año para cerrarlo, será el 16 de diciembre. Estaremos hablando de transición energética y vendrá un especialista a hablarnos de cómo está transicionando el mundo en este aspecto, el mundo refinero. Así que será en idioma inglés y esperemos que sea de mucho provecho para ustedes. El segundo parroquial, y es ya más que nada para recordarles lo que les mencioné al principio, que la entrega de los trabajos técnicos para el Congreso de Refinación, tenemos un deadline nuevo que es para el 12 de enero. Este sí es el último deadline, no especulen con otro más, porque ya se nos viene, ya estamos cerca del Congreso, de la realización, que será previsto para el 1 y 3 de junio del 2022. Así que también les comento ahí que las preguntas que quieren formularle a Jorge lo pueden hacer ahí en su margen derecha inferior. Ahí están las preguntas que pueden hacer ahora en estos momentos si quieren. Y Jorge le va a estar respondiendo con mucho gusto. Yo tengo un par de preguntas. La primera de ellas es si has tenido, Jorge, digamos, alguna medición en cuanto al beneficio que trae al impacto del medio ambiente todos estos proyectos. Yo creo que no, no, para contestar, en principio no, porque estos proyectos, el primero que mostré, el proyecto de Javelina, si bien tenía en consideración todo ese aspecto de contaminación ambiental, cabe recordar, digamos, en ese momento todavía todo el tema de calentamiento global y de reducción de huella de carbono no eran tan intensos como son ahora, ¿no es cierto? Eh, pero sí, son temas que se empiezan a ver ahora. Si uno mira y uno considera cuál, así en forma conceptual, ¿no? El gas que estaba quemando antes, es un gas que tenía peso molecular 23, 24, y hoy estoy llevándolo a consumir un gas que está entre 16 a 18, obviamente hay una reducción sustancial de la presencia de carbono y de emisiones de CO2, ¿no? Eso lo digo así en forma indirecta, conceptual. En lo personal no he hecho un número que hubiera sido bueno para apoyar este último bullet que menciono, pero que es cierto, sí, en forma conceptual, ¿no? Jorge, y estos proyectos en este último tiempo, ¿cómo están? ¿Siguen evolucionando? Este Este, último, sí, perdón. sí, 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 adelante. Sí, sí. No, sí, este es este último que mostramos en Medio Oriente está a consideración de su integración, digamos, en Medio Oriente las cosas se manejan de una forma corporativa un poco muy especial. El estudio está hecho, creo que ellos tienen que decidir ahora si lo van a integrar con los polos petroquímicos que tienen vecinos y si el atractivo obviamente está, porque es una cantidad de gas muy, muy, muy importante, ¿no es cierto? Así que bueno, se verá.
Es un poco, como dije al comienzo, yo todavía no termino de entender si son modas o si falta entendimiento completo, porque como proceso no entiendo por qué nunca se terminó de integrar definitivamente, ¿no? En lo que es un master planning. Uno cuando ve un master planning de una refinería nueva, nunca ve una unidad de este tipo metida dentro. Entonces por eso la llamo el eslabón perdido del procesamiento. Digo, es como que nadie termina de justificar ese pedacito. Y cuando miran los números, ¿cierto? Son números importantes. Sí, Y sí, sí, consistentes serían, porque no es lo mismo que sube y como fluctúa como el precio del petróleo, el precio de los combustibles, ¿no? Es decir, hay un componente que están directos, ¿no? Está hablando directamente aquí de etano, etileno, ¿no es cierto?, de gases licuados, lo más pesado justamente va al corriente de gasolinas, o sea que los que atraen la parte económica no están de ese lado fluctuante. sí. Y otra cosa muy interesante en tu exposición, Jorge, cuando hablas de los contaminantes, Mm. las diferentes, entiendo que son trampas, para retenerlos. Eso, ¿cómo lo viste, digamos? ¿Es algo que en la práctica funciona bien, tiene una alta retención? Porque acá en las refinerías estamos padeciendo esos contaminantes, un gran tema es el mercurio, otro Sí, gran tema es el silicio, varios de sí. los que vos mencionaste los padecemos, y hemos visto que para hacer una retención de ellos necesitas unas condiciones de operación muy exigentes. ¿Eso cómo lo has visto ahí? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, sí, por cierto, muy interesante porque en muchos casos fuimos agregando cosas en esta primera unidad, la de la de Cajabelina, eh, a medida, porque en los 70 hubo una gran así diversificación de absorbentes y de productos así ofrecidos. Sí, todos dieron en su medida buen resultado. Absorbentes por sobre todo, sean regenerables, no regenerables. Eh, Hay que ir mirando, por cierto, hay un traccionador de estos tratadores, es la industria de las olefinas directas, las plantas de etileno, eh, y ellos son un buen indicador de cuál es el producto que mejor anda. Ahora ya pasaron más de 30, 40 años desde que esto está, y en muchos de estos productos se van asentando y mejorando. Pero por cierto, que yo recuerdo, no hemos tenido mal performance de ninguna de estas líneas, ¿no? Hay que estar muy atentos porque cuando uno ve una corriente que dice, bueno, yo no puedo aceptar más de un ppm, pues ahí no es solamente el producto, es todo lo que va alrededor de medir si este producto lo puedo sacar a la calle o no. Porque es el tratamiento en sí más la medición y la calibración del equipo que me va a estar diciendo si estoy contaminado o no, ¿no? Así que hay toda una cultura alrededor de eso, que es muy difícil de implantar, te digo, ¿no? Es decir, hay que estar encima. Bueno, Jorge, estoy muy agradecido por la charla que nos diste. No sé si querés dar algunas palabras ahí para cerrar, conclusiones No, finales. nada, es un tema muy lindo. Tuve la oportunidad, al- al- por allá en los años 80, cuando estaban en la refinería Shell, recuerdo que con Juanjo Aranguren hicimos uno de los primeros proyectos de recuperación de energía, que después se canceló porque alguien cambió el precio interno del combustible y yo me enojé porque nos habíamos quedado sin proyecto, pero bueno. El gerente de la refinería después me llamó un día y me dijo, mira, acá no se trata de hacer proyectos, se trata de hacer plata. Y bueno, es así como uno aprende. Pero de esos días surgieron estas ideas. En aquellos días ya se estaba hablando de pasar la refinería al consumo de gas natural, ¿no? En los años 80, cuando todavía no teníamos ni siquiera aroma a la lata en Argentina. Y
y ahí surgió mi primer contacto con el tema de la recuperación de líquidos de gases de refinería. Y quedó ahí implantado, me pareció siempre un tema interesante. La vida después me llevó a poder tomar contacto con ese proyecto grande que fue Javelina, que probablemente una de las puestas en marcha más complejas que haya tenido en mi vida, y por cierto, muy aleccionadora. Y bueno, es un tema muy interesante que espero verlo más seguido. Por cierto, es interesante ver que un proyecto como el que surgió en el Medio Oriente, que está prestando la atención a esto, ¿no? Nada más. Bueno, Jorge, muchísimas Gracias. gracias por tu presentación, por brindarte. También quiero agradecer a Alejandra Castro y Jorgelina Furios, que están en toda la organización y ha salido muy bien este evento. Y a los que han participado, muchas gracias. Espero que les haya servido, que les haya generado alguna inquietud. Si surgen preguntas, luego están los contactos, están los mails, y los pues procederemos a responder en otro momento. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo 16 de diciembre con el webinar de transición energética. Bueno, muchas Bien. gracias y buen día para todos.